La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Siempre digo a esta hora de la noche que es noche de radio, noche de investigación, y esta noche se puede decir de una manera y de altura. ¿Cuántas veces y cuántos invitados han pasado a lo largo de la historia de este programa? Pero pocas veces uno recibe a un periodista de esos de altura, y sobre todo a personas que realizan un trabajo muy especial. Personas que tienen un currículum, los cuales son prácticamente insondables, y solamente voy a leer un poco por encima. David Beriaín tiene 33 años y es reportero especializado en conflictos armados, temas de violencia y periodismo de inmersión. Ha sido uno de los pocos reporteros que han tenido acceso los últimos años a los campamentos de las FARC, por ejemplo, en Colombia, donde pasó con ellos 10 días, y el único que ha podido entrevistar al sucesor de Mono Jojoy, Pastor Alape. Beriaín ha entrevistado a los comandantes talibanes que matan a los soldados españoles en Afganistán, y uno de los pocos blancos que han podido llegar al meollo de las minas del coltán en el corazón de guerra concoleña. Un periodista de altura, alguien que va siempre más allá de la propia trinchera. Querido David Beriaín, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias. Un placer recibirte, una noche donde también tus compañeros van a ser protagonistas de esta gran aventura en la que nos hemos adentrado, como es Sergio Caro, que va a estar con nosotros dentro de un ratito, y Ernesto Villalba. David, tu currículum, vuestro trabajo en pie de guerra es simplemente espectacular. ¿Cómo empieza la vida de un reportero de guerra? ¿Cuándo tomaste esa decisión en tu vida? Bueno, pues como muchas cosas en la vida uno se lo va encontrando, ¿no? Yo empecé a practicar el periodismo en Argentina cuando era muy joven, cuando tenía 18 años. No sabía que eso me iba a llevar a cubrir conflictos. En ese momento pues me interesaban cosas como la pobreza y en general echar una mano a la gente, ¿no? Y pensé que el periodismo era una forma interesante de hacerlo, ya que era lo que también estaba estudiando en ese momento, ¿no? No sé decirte si esto estaba escrito o no. Lo cierto es que a mí siempre me interesaron las facetas más duras de la realidad, los extremos, ¿no?, de la naturaleza humana, que quizás donde más abierta y sinceramente se revela, para lo bueno y también muchas veces para lo malo, aunque eso se cuente más, ¿no? Pero a veces lo que no se cuenta también es lo bueno, ¿no?, que a veces aflora en esas situaciones extremas. Empecé en Afganistán porque mi director del diario para el que trabajaba entonces, La Voz de Galicia, en el 2002, después del 11S y después de que Estados Unidos atacara a Afganistán, pues me dijo si quería irme para allí, y yo pues le dije que claro que sí, que encantado. Y desde entonces pues llevo 10 años de aquí para allá, pues viviendo el privilegio de poder conocer a personas increíbles en situaciones extremas, ¿no? Y lo dices a gala de una tremenda humildad. David, tú has escuchado el silbido de las balas en medio mundo: Irak, Afganistán, como apuntas, Darfur, Congo, Kurdistán, Colombia. Ha sido unos pocos tipos que ha tenido el fondo periodístico para poder entrevistar incluso a los presos de Guantánamo, según leo en tu propio expediente. ¿Cuántos lugares en el mundo? Y todos ellos en pie de guerra. Bueno, es lo que nos ha interesado, lo que nos ha movido, ya te digo, conocer a las personas en esas situaciones extremas. Decías de lugares donde se iban las balas. Sí, a veces no. Es más que todo el contexto en el que uno trabaja, ¿no? Como siempre nos han importado más las personas, los testimonios de esas personas en esas situaciones, como pues una guerrilla de la FARC te cuenta, cuando le preguntas por qué está ahí, ¿no? Quizás pensando, pues eso, ¿no?, que la revolución, qué sé yo, ¿no? Y te cuenta, pues, que a su padre, pues, vivía en la zona de donde estaban donde estaba la guerrilla, pero su familia no era guerrillera, y los paramilitares llegaron y los tomaron a todos por guerrilleros,
y pues descuartizaron a su padre vivo con una motosierra delante suya, ¿no? Y arrojaron los restos al río Magdalena, ¿no? Y comparte contigo esa historia que te lleva a un lugar pues moralmente a veces incierto, ¿no? Donde resulta muy difícil juzgar, ¿no? Y que al final pues es un poco lo que aprendes en este tipo de situaciones, ¿no? Que es difícil ponerse en la piel de los demás, y cuando uno se pone en la piel de los demás y hace ese ejercicio, pues resulta más difícil juzgar a la ligera, y quizás ese sea el sentido que nosotros le damos a nuestro trabajo, ¿no? Que igual que un libro te coloca en la vida de un personaje, un reportaje te coloque en los zapatos de una persona que vive una realidad que te es ajena, y que a través de esa persona uno pueda aprender, y de esa historia uno pueda aprender de la vida de esa persona para aplicarlo a la suya, y con suerte pues algunos de los terribles errores y horrores que vive esta humanidad y este mundo pues se corrijan un poquito, ¿no? En todo caso, estoy escuchando tus palabras, nos miramos en el estudio, miradas entrecruzadas, porque claro, absolutamente imposible ponernos en tu piel, y mucho más ponernos en la piel de aquellos hombres que has entrevistado en esos lugares marcados lógicamente por la sangre y por el dolor. David, ¿cómo se puede hacer crónica desde un lugar donde no hay orden, donde es muy difícil entender qué es lo que está ocurriendo? Si ya nos hacemos torpes cuando viajamos a otros países como simples turistas, ¿cómo uno puede hacer crónica? ¿Cómo uno puede armar las piezas de ese puzzle cuando todo está boca abajo? Pues lo primero que hay que reconocer es que uno es un paracaidista, es un ignorante en una realidad que le es ajena, y además tiene que sobreponerse a la mayor tentación de todas, que a la vez es la mayor ignorancia de todas, que es la ignorancia de aquel que cree que sabe cuando no sabe. No es nuestro país, no son nuestras situaciones, no sabemos lo que está pasando, ni siquiera cuando hablamos el idioma, ¿no? Muchas veces somos más capaces de admitir que no entendemos bien lo que pasa en Afganistán, o que no entendemos todas las claves, y tenemos la tentación de pensar que sabemos lo que pasa en Colombia simplemente porque conocemos el idioma, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, reconocer la ignorancia, tener los oídos y los ojos muy abiertos, dejar sorprenderse, ser humilde, intentar recabar la mayor cantidad de testimonios posibles, preguntar, repreguntar, no dar nada por sabido, confirmar, y luego evidentemente pues dentro de la mediocridad que todos padecemos, pues intentar que esa historia, que siempre es más grande que uno, pues esa mediocridad no interfiera demasiado a la hora de contarla y ponerla un poco en orden. Tampoco imponiendo un orden que es ajeno a esa realidad. Hay caos, es difícil saber lo que pasan las cosas. Para mí siempre la guía son los testimonios de las personas, los testimonios enfrentados, y tampoco pretender ordenar ese caos totalmente, porque eso es hacer un flaco favor al espectador o al lector. Simplemente intentar darle las claves, los testimonios, las piezas del puzzle medianamente ordenadas, para que el lector, que siempre es más inteligente de lo que muchos creen, pues pueda hacerse su composición de lugar intelectualmente, o sea, a través de los datos, del conocimiento, y también emocionalmente, que es un conocimiento distinto para mí, que a veces es mucho más profundo, que muchas veces subestima de estas historias, y que es muy importante, porque sin emociones no sintonizamos con las historias, y si no sintonizamos con las historias simplemente nos enteramos de ellas, pero nos dan igual. Qué bonito lo que estás diciendo. Sin emociones no podemos entender las historias, o simplemente sin ellas nos darían igual. Momentos de la crónica de este gran reportero como es David Beriaín, que junto a Sergio Caro y Ernesto Villalba, los cuales van a estar con nosotros aquí en este largo viaje esta noche, momentos de esos que suenan así. Ese trabajo suena y tiene el eco como así corresponde. Los soldados envían a un perro para localizar la bomba. El convoy toma otro camino. Es una trampa. Se lleva por delante un camión de suministros. Es el día a día en Siwan.
Por aquí pasa la 517, más conocida como la carretera de la muerte. Una bomba, una emboscada, un francotirador. Raro es el día en que los talibanes den tregua. Los insurgentes se cuentan por cientos en el pueblo. Junto a ellos luchan decenas de yihadistas extranjeros. Para hacerles frente, una compañía de soldados afganos en fase de adiestramiento y sus instructores, una docena de norteamericanos a los que acompañamos. También hay un centenar de italianos que van y vienen, pero les pasa lo mismo que a los españoles. Tienen orden de evitar el combate. Los soldados norteamericanos a los que estamos acompañando en esta patrulla han recibido el informe de que hay insurgentes talibanes muy cerca de aquí. Van a ir a comprobarlo. No. You know this route? Yeah, roger. Okay. All right, guys, take it out. Hey, your mom! Come here! Get your fucking ass back here! Go. Acaba de estallar un tiroteo entre insurgentes talibanes y fuerzas norteamericanas. Come on! Jamal, find out. Get a hold of that commander on the radio. Find out what they're engaged. Those are fucking right over our heads, guys. Yeah, I know. El primer asalto termina. 15 supuestos talibanes muertos, entre ellos el segundo al mando de la provincia, el mulá Nick Mohammed. Los civiles aprovechan el respiro en el combate para huir. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Momentos como lo que acabamos de poder escuchar de este hombre que esta noche excepcionalmente nos acompaña aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada, en esta, y permíteme David la expresión, en este territorio de guerra donde esta noche es muy difícil abarcar el siempre difícil terreno del periodismo o la corresponsalía de guerra. David, ¿cuál ha sido el momento que periodísticamente ha marcado tu carrera, de ese momento que tú no te has podido quitar de la retina como una foto fija? Han sido muchos, ¿no? Desde luego siempre me quedará pues la primera vez, quizás no tanto a Afganistán, la primera vez que fui, que también, sino pues momentos fundamentales en los que uno toma decisiones que le cambian la vida, ¿no? Por ejemplo, pues cuando fui a cubrir la invasión de Irak, que fue realmente mi primera experiencia bélica, pues yo fui a cubrir el frente norte, estaba en Turquía, la guerra estaba a muchos kilómetros al sur, la frontera estaba cerrada y yo estaba con unos cuantos cientos de compañeros allí, aislado, sin poder pasar a ese territorio de guerra, ¿no? Y hubo que tomar una decisión, si resignarse, si volver a casa, si dar por bueno el estar en la frontera o cruzar. Y para cruzar pues había que entenderse pues con contrabandistas, había que pues de alguna manera pues hacer cosas que no estaban eran muy legales, había que esquivar al ejército turco en un sitio donde disparan a matar. Y bueno, pues contraté a 2 contrabandistas de kurdos de la zona y me metieron en el doble fondo de un camión, como a muchos inmigrantes entenderán y conocerán. Y bueno, después allí me tuvieron prácticamente un día entero y después crucé las montañas pues caminando 15 horas por las cumbres nevadas solo para entrar a la guerra, ¿no? Y hizo un compañero lo mismo y hace unos días nos tomábamos un café en Eslovenia, el hotel es esloveno, y hablábamos de ese momento y de alguna manera puede que sea alguno de los más definitivos, ¿no? Y donde te das cuenta que hay algo pues que te pasa y que tienes, ¿no? Y es cuando uno está contento, está feliz de entrar en un sitio donde la gente se va solo porque tiene el privilegio de hacer su trabajo, pues evidentemente no es muy normal, ¿no? Posiblemente nos pase algo en la cabeza, pero sí es una marca que uno reconoce cuando le pasa y que de alguna manera pues ha sido un poco lo que me ha guiado, ¿no? A veces intentar entrar en sitios donde la gente quiere salir, ¿no? Donde la gente para contar la historia de esos que quieren salir, no para
Y David, y sobre todo... porque quiera uno demostrar ni nada. Te entiendo. Es algo que uno siente que hay que hacer, ¿no? Pero, David, exponiendo tu propia vida para cumplir con tu trabajo y para informar al resto del mundo qué es lo que está sucediendo en ese lugar, ¿no? Los bajos de un camión, traficando, en este caso, arriesgando, lanzando la moneda al vuelo con contrabandistas. Incluso, como antes decía al presentándote, entrevistando a los comandantes talibanes que en su día estaban matando literalmente a los soldados españoles, todas las fuerzas aliadas en pie de guerra frente a ellos, y tú, sin embargo, solamente ataviado con un micrófono eres capaz de llegar al epicentro de ese mundo. ¿Cómo viviste ese momento sabiendo de que podías perder la vida como quien sopla y apaga una vela? Bueno, en esa ocasión tampoco fue muy peligroso, porque lo hubiera sido si uno se hubiera dejado de llevar, ¿no? Porque contactamos después de mucho tiempo, mucho trabajo, muchos contactos con estos grupos talibanes, gracias al enorme trabajo de los reporteros afganos que trabajan en colaboración conmigo. No trabajan para mí, trabajan en colaboración conmigo, ¿no? Y bueno, pues llegamos y llegó un mensaje de ellos, ¿no? Y fue, oye, venid a nuestro territorio. Pero era muy difícil, y era ponernos en ese caso en manos de ellos, y no era, no nos parecía que fuera la mejor opción, como después supimos, porque nos dimos cuenta, o supimos después por informaciones, que en un punto del camino nos hubieran secuestrado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, yo puedo decir esto es una cuestión de narices, de valor, y tengo que ir a ese territorio, o puedo pensarlo dos veces y decir, bueno, si usted, comandante talibán, me está usted diciendo y está alardeando de que controla todo este territorio, ¿por qué usted no viene donde yo estoy? Y así ocurrió. Ellos vinieron muy cerca de donde nosotros estábamos, tuvimos que acercarnos muy poco, y la entrevista adquirió un valor extraordinario, porque además se produjo a 10 minutos de donde estaba la base española. Fue una entrevista para mí muy dura. A tan solo 10 minutos. Porque conozco y he conocido a algunas de las familias y algunas de las personas que han resultado heridas e incluso muertas dentro del contingente español en Afganistán. Y estar delante de la persona que ha ordenado a la muerte de algunos de ellos, pues no es fácil, ¿no? Pero uno pues tiene que saber que en el fondo pues está ahí porque este país tiene derecho a saber quiénes son los tipos que matan a los soldados españoles, qué quieren y por qué lo hacen. Que es algo que casi nadie se había preguntado, y que para mí tiene una importancia sustancial, ¿no? A veces nos miramos tanto al ombligo aquí en Occidente que nos parece que nosotros y lo que hacemos y cómo definimos las campañas como la de Afganistán, si es una guerra, si no es una guerra, y los debates en el Parlamento, que eso es lo que configura la realidad en el terreno. Pero oiga, enfrente hay alguien que combate con esos soldados españoles, que algunos motivos tendrá, algunas razones para hacer lo que hace, y que algo que tendremos que saber de ellos, porque en el momento en el que yo hice esa entrevista se sabía muy poco sobre los talibanes y nada sobre los talibanes que estaban, los grupos particulares de talibanes que estaban atacando a los soldados españoles. Y a mí me parecía que era parte de mi trabajo, simplemente, ¿no? A tan solo 10 minutos de las fuerzas del campamento español, este hombre entrevistándose nada más y nada menos que con los comandantes talibanes que en ese momento estaban luchando en ese propio territorio en pie de guerra. Vamos a respirar profundo. Veo emocionabilidad en esta conversación. De verdad que nos puede esta noche el contenido de altura, sin duda alguna, en el que nos hemos adentrado. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Los soldados envían a un perro para localizar la bomba. El convoy toma otro camino. Es una trampa. Se lleva por delante un camión de suministros. Es el día a día en Siria.
Siwan. Los norteamericanos han acudido al rescate de una unidad afgana que había sufrido una terrible emboscada por parte de los talibanes. Ha habido muertos. Cuando han llegado aquí a la base para llevarse a los heridos, los talibanes estaban esperando. Han asaltado la base con todo lo que tenían: fuego de morteros, lanzagranadas y fusilería. Nos quedamos con los soldados afganos. Tienen poca munición, se miran nerviosos. Si se rinden, saben que no pueden esperar piedad. Por la mañana, los talibanes han cogido a uno de los supervivientes de la emboscada, lo han sacado del coche y lo han ejecutado de un tiro en la nuca. Noche de radio, noche de crónica. Esta noche apuntando directamente a la crónica de un periodista de altura, joven pero con una brillantísima carrera, como es David Beriaín. Él, junto a sus compañeros Sergio Caro y Ernesto Villalba, conforman un equipo único, como puedo describir, y vamos a hacerlo a través de enpiedeguerra.tv. Once Upon a Time, que es otra bonita historia, y 93 metros, que es otra empresa que ponen ellos en marcha. David, vaya tres joyas. Bueno, más que todo son grupos de amigos que se juntan para trabajar, que lo han hecho, pues en el caso de muchas de las cosas que aparecen en la página de Once Upon a Time, más que todo, digo, de En Pie de Guerra, como currículum, pues que hemos hecho para diferentes medios españoles, últimamente para 4, donde trabajábamos en un programa que se llamaba REC, que dirigía John Sistiaga. Inolvidable. Después, pues algunas cosas que hemos hecho en el pasado, pues tanto yo para la ADN.es o La Voz de Galicia, como Sergio también para ADN.es y para el periódico de Cataluña. Y bueno, pues ahora estamos montando Once Upon a Time, es otra productora que más que todo llevan Sergio y Ernesto. Yo básicamente soy un admirador, en el que cuentan historias que podríamos calificar de alguna manera, o ellos mismos la califican como surrealismo documental, que para mí me interesa muchísimo, me parecen geniales, porque rescatan grandes historias en sitios pequeños, que es para lo que más sabiduría a veces uno necesita, ¿no? A veces no, lo más inteligente y lo más profundo no es ir a sitios exóticos a buscar grandes historias, sino encontrarlas en la puerta de tu casa. Y de alguna manera, pues de ahí viene el nombre de la nueva empresa que estamos montando, la nueva productora, 93 metros. 93 metros es un nombre en honor, si me permites, a mi abuela paterna recientemente fallecida. Cuando murió en el funeral yo leí un texto sobre la distancia que hay entre la puerta de su casa y el banco de la iglesia donde ella rezaba, 93 metros, que fue el espacio de mundo que ella habitó toda su vida, ¿no? Y que lo habitó con una sabiduría muy grande, y de alguna manera esos 93 metros nos recuerdan a nosotros eso, que las historias grandes también ocurren en sitios pequeños, y que nosotros que nos vamos a sitios grandes y acontecimientos grandes históricos a contar esas historias, no nos olvidemos nunca de la sabiduría y de Tremendo. La profundidad y el alma que habitan esas historias pequeñas, en sitios pequeños, que no son tan pequeñas esas historias, sino muchas veces las más grandes de todas. David, enhorabuena, vaya historia tremenda, hermosa. Y te estoy entrevistando y al mismo tiempo estoy apuntando en un papel, ¿no? El tremendo, profundo y calado emocional con el que vemos en tus palabras. Cómo una persona de un calado tan fuerte se ha adentrado también en contar y en ver las tragedias de este mundo. Hay una de las escenas dentro de esos muchos documentales en los que habéis trabajado, donde por desgracia apuntáis directamente a la figura de los niños, de los que sufren ese azote, ¿no? Hay uno de ellos que se ve como lo estáis grabando y comentáis que al día siguiente había muerto y demás. Mira, pero yo no quiero entrar en lo macabro. Dentro de la esperanza, dentro de la luz al final del túnel, ¿cuál sería aquella historia que te gustaría rescatar desde el propio epicentro de la guerra, que merezca la pena, que todavía incluso en el más de los recónditos de los infiernos puede haber un ápice de bondad? Bueno, pues por rescatar esa historia que dices de los niños sicarios,
Sergio y yo lo comentamos muchas veces. Quizás las historias, quizás él porque es padre y yo porque no tengo el alma de piedra, pues una de las mayores, de las historias que más nos llegaron de todas las que hemos hecho fue ese primer reportaje que hicimos para REC sobre los niños sicarios de Colombia. Y bueno, pues fue una historia muy dura porque moralmente te zarandea de un lado a otro, porque estás delante de alguien que ha matado y que echa de menos a su madre al mismo tiempo, que es un niño y es un asesino, ¿no? Y que no sé, uno, dentro de la incomodidad moral que uno vive, camina y navega entre la conmiseración, el asco, la ternura, el espanto continuamente, ¿no? Y el epicentro de ese reportaje fue un niño llamado Felipe, que decidió aparecer delante de nuestras cámaras para contarnos una historia increíble. Heroinómano desde los 8 años, mataba por 35 euros, había matado ya a 2 personas. En una de esas refriegas, pues unos tipos que quisieron matarle a él por una deuda de drogas con 12 años, pues en el tiroteo que se entabló en ese momento, pues murió su hermana bebé. El examen que estaba ahí al lado suya en su casa, se le desangró en los brazos, ¿no? Y bueno, pues mientras nos lo contaba llorando y nos contaba cómo que él creía que su vida hubiera sido diferente si su madre le hubiera hecho algún caso, si no lo hubiera dejado de la mano de Dios, pues nosotros nos llegó al alma, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que a veces uno escucha historias de estas y ya todos somos muy descreídos, ya nos parece que en el fondo, bueno, pero este tipo, pues este chaval en realidad no tiene ni solución y tal, pues decidimos creer, ¿no? Y de alguna manera pues intentamos buscar a través de amigos y a través de gente pues ayuda para ver si a este chaval se le podía echar una mano y se le podía dar una oportunidad, y si de verdad era cierto, ¿no?, que con una oportunidad las cosas hubieran sido diferentes. Bueno, hoy Felipe está fuera de las calles, se está desintoxicando de la heroína. No sé si será profesor de Harvard, ni siquiera sé si dejará del todo las calles, pero ese chico ha tenido una oportunidad, y ese chico se aguantó los primeros días el mono de heroína sin más metadona, que no había en esos momentos, porque Colombia es un país donde el consumo de drogas es como fenómeno es muy reciente. Ha sido un país productor pero no consumidor, ¿no? Y se aguantó el mono a base de abrazos de alguien que quiso dar una oportunidad, ¿no? Y cuando un crío de 12 años es capaz de aguantarse el mono de heroína a base de esos abrazos que pedía y nadie le daba, pues eso te hace pensar muchas cosas, y te hace pensar que quizás con un poquito de ayuda y con una oportunidad las cosas para mucha gente serían diferentes, ¿no? David, un auténtico mazazo, te lo puedo asegurar. Estamos conteniendo emocionalmente lo que estamos escuchando, porque no me quiero imaginar a un niño con 12 años viendo ya una trayectoria, habiendo contado lo que acabamos de escuchar, matando por 35 euros, ¿de acuerdo? Y viendo cómo una vida se puede ir al traste. No quiero tampoco hacer morbo, no quiero hacer titulares así. David, 2 preguntas esta noche antes de agradecer tu tiempo. Mira, te voy a decir 2 nombres y yo quiero que tú me digas lo que piensas. Ricardo Ortega y José Couso. Pues 2 compañeros a los que no tuve el privilegio de conocer, 2 personas que han pagado el precio más alto por tener el privilegio de hacer lo que hacían, 2 caídos de una profesión a los que mataron. Y bueno, pues digo mataron y lo digo así, o sea, no asesinaron, o yo no voy a entrar en qué pasó o si dejó de pasar, porque no lo sé, yo no estaba ahí y sé lo mismo que saben las demás personas, ¿no? Lo importante para mí es que supieron el riesgo que corrían,
lo asumieron, fueron a un lugar de guerra, pagaron el precio y vivieron pero sobre todo vivieron como creyeron que tenían que vivir, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? Todos estamos aquí de paso y lo importante no es si nos vamos a morir o no, sino cómo vivimos hasta que eso ocurre, ¿no? Y ellos decidieron vivir de una manera muy particular que para mí, pues como persona que intenta honrar con su trayectoria a todos los que han caído haciendo esto, pues me parece que hicieron lo que tenían que hacer y que simplemente, pues eso, pagaron el precio, ¿no? Y lo dice esta noche un compañero de altura como eres tú, David Beriaín. David, una última pregunta. Mira, amigo, tú que has visto los fuegos del infierno, has visto la luz en la oscuridad y has visto lo que esta noche te cuesta trabajo decir, queda un ápice para que tú y yo podamos seguir confiando en este mundo, en que al final esto de la asistencia merece la pena. Yo creo que sí, es decir, el problema es que algún sinvergüenza filósofo nos intentó convencer de que el hombre era bueno por naturaleza, ¿no? Y parece que solo somos capaces de querernos los unos a los otros si creemos que eso es así. El hombre yo creo que no es bueno por naturaleza, es bueno, es malo, es gris, es matiz. Y el mejor de los buenos puede tener un momento muy malo y el peor de los malos un momento bueno, ¿no? Esto es como las películas. Las películas, el bueno es muy bueno y el malo es muy malo, lo que es malo es la película, ¿no? Y el periodismo es igual. Es decir, al fin y al cabo se trata de reconocer los matices de la naturaleza humana. Yo creo que simplemente tenemos que reconocer esta grandiosidad del ser humano para lo bueno y para lo malo, esa potencialidad e intentar enfocarla hacia lo mejor, sabiendo que muchas veces nos va a decepcionar y nos va pues a defraudar, ¿no? Pero como decía otro filósofo, pues quereros los unos a los otros, porque si no os extinguiréis, ¿no? Extinguiréis. Y eso es, yo creo, es que no hay otra solución. o aprendemos a convivir, o aprendemos a valorar lo que los demás hacen y lo que intentamos vivir con los demás. Y bueno, pues no me quiero poner moralista, pero bueno, intentamos hacer las cosas un poco mejor, o estamos abocados a la extinción. No creo que tenga mucha más historia, no pasará ahora ni dentro de un par de generaciones, pero así estamos. Y lo dicho, que, bueno, y lo dice un hombre. Sí, precaución también. Y lo dice un hombre como el que esta noche nos ha acompañado. Un hombre que ha recorrido los lugares del mundo: Irak, Afganistán, Darfur, Congo, Kurdistán, Colombia, y termina con la mirada de un niño de 12 años llamado Felipe. David Beriaín, es un supino gusto, de verdad, el haber tenido la presencia de un periodista de altura, sin duda alguna. Ahora van a seguir tus periplos Sergio Caro y Ernesto Villalba. Vaya trilogía en piedeguerra.tv. Y quiero esta noche despedirme de ti diciéndote que tu abuela estaría muy orgullosa. Ella sabes que 93 metros es la distancia justa que separa esos dos mundos. No vamos a olvidar, de verdad, tu paso por La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, David. Un abrazo para vosotros y muchas gracias. Moen se ha hecho de noche y seguimos en la zona de combate. Dicen los norteamericanos que los talibanes han preparado una serie de emboscadas en nuestro camino de vuelta a la base. Dicen que habrá que luchar para llegar allí. Al final no hay emboscada esperando. Esta noche no.